Muy buenos días, tardes, noches, amigos, amigas, amigas, amigos. Gracias por estar con nosotros una vez más esta semana en una nueva charla de Torah. Y antes que nada, Hanukkah Sameach para todos, que sea esta una fiesta de las luces maravillosas. En estos tiempos, en estos últimos días también en los que la oscuridad está dando su resto, está echando toda la carne al asador, que la luz de Hanukkah pueda, a través de nuestros corazones y de nuestra alegría y nuestra felicidad, iluminar cualquier oscuridad, iluminar cualquier momento, cualquier lugar, cualquier situación en la que haya oscuridad. Es la Hora Ganús, es esa luz maravillosa, es la luz que ilumina, que nos ilumine los corazones, que ilumine nuestro entendimiento, que nos haga entender que la fuerza del pueblo de Israel es estar unidos y que no hay poder humano que pueda romper eso. Lo que Hashem ya unió a través del pacto no se desune con nada, al contrario. Y bueno, vamos a empezar a platicar un poco de la porción que nos toca esta semana. Esta semana vamos a hablar de la porción de Miketz. Y la titulé Yosef, Tikkun de las almas y procesos de redención. Porque bueno, estamos precisamente metidos en este proceso hacia la redención o de redención. Y fíjense que Miketz quiere decir al final. Y, y lo dice al final de 2 años. Entonces, estamos al final de 2 años, desde octubre del 2023 hasta ahora. Son 2 años y un par de meses. Pero al final de 2 años, y creo que esta situación, como les decía, en el que la oscuridad ya se ve completamente amenazada y siente que esto no va bien para la oscuridad, está tratando de hacer todo lo que pueda. Pero a este final de 2 años debe venir un despertamiento, debe venir una revelación en la conciencia en la que debemos todos pugnar por la unidad, por el amor, por la felicidad, por la alegría. Y, y es Hanukkah, y es la fiesta de las luces, es la fiesta de la alegría, es la fiesta de estar contentos, es la fiesta de compartir, es la fiesta de decir que no a la oscuridad, es la fiesta de acercarnos a Hashem. Y aquí Yosef nos va diciendo cómo hemos ido en ese proceso y en el cómo vamos hasta hoy, que estamos ya muy cerca de terminarlo. Tenemos que dar nuestro mayor esfuerzo, nuestro mejor esfuerzo. Y debe ser con alegría. No debemos permitir que alguien o algunos nos quieran infundir miedo, que es desconexión, o desesperanza, que también es desconexión. Tenemos que ahora estar más fuertes que nunca, tener más emuná, tener más conciencia, hacer más cosas, hacer más tefilá, leer Teilim, ayudar a quien podamos, hacer todas las mitzvot que podamos con mucha kavaná, con mucha alegría. Esa es la mejor arma que tenemos y que la debemos de aprovechar porque en verdad estamos
ya en las partes finales de este proceso de redención. Y vamos a ver que en un contexto general la Parashat de Miketz describe la transición de la abundancia a la escasez. Es decir, de las vacas gordas a las vacas flacas, de las espigas robustas y fuertes a las secas y débiles. Nada es casual, nada es casual. La historia nos revela procesos espirituales muy profundos que tenemos que saber identificar para darnos cuenta en dónde estamos, hacia dónde tenemos que ir. Los sueños de Faraón, que son 7 años de abundancia y 7 años de hambruna. La sabiduría divina se revela a través de la interpretación de Yosef. Yosef, que hace esta interpretación a Faraón que nadie, ninguno de sus múltiples sabios, ninguno de sus múltiples brujos le había sabido contestar. Fue Yosef, y a través de él, por ser la Sefirá de Yesod, por ahí fue que se reveló la sabiduría divina. El inicio de la hambruna es como les diré, es radical. Se pasó de la abundancia a la hambruna. El proceso fue muy rápido. Terminó la abundancia e inmediatamente vino la escasez, afectando a todas las demás tierras vecinas. Se dice que hasta el mundo también. Rashi hace un comentario y dice que, como todo el pueblo egipcio sabía que iba a haber estos 7 años de abundancia y 7 de escasez, pues la mayoría de la gente empezó a hacer también como que su acopio de alimento. Empezó a guardar, empezó a apartar, a tener sus reservas. Pero milagrosamente ese alimento se echó a perder. ¿Por qué se echó a perder? Porque todo debía depender de Yosef. Yosef era el que iba a traer la verajá, el alimento, la abundancia, nuevamente a la tierra de Egipto. Por eso, Yosef es el sostén del mundo. Lo decimos, es el Tzadik Yesod Olam. Es el Tzadik que es el fundamento del mundo. Yosef es ese canal entre lo alto y lo bajo, entre el cielo y la tierra. Es Yesod. Cuando comienza lo de la hambruna y que las reservas no funcionan porque se echaron a perder, la gente se dirige a Faraón y le dice: oye, Faraón, ¿qué vamos a hacer? Tenemos hambre, no hay alimento, ¿qué vamos a hacer? Y el Faraón lo que hacía es decirles: vayan con Yosef. Vayan con Yosef y hagan como él les diga. Es decir, esto es muy importante. Esto es muy importante porque es el poder terrenal, el poder material, el poder de este mundo que se subordina al Tzadik. Hay un midrash que vamos a ver en el que dice que Yosef le pedía a todos los que le iban a solicitar alimento, semillas, etc., les pedía
a cambio, o sea, como requisito para darles, se tenían que circuncidar. Y esta petición no es un decreto político, no es un decreto administrativo, no es un decreto ni siquiera fiscal, es un decreto totalmente espiritual. Y de hecho hay hasta una evidencia histórica que habla de que ahí en la 18ª dinastía, en Egipto más o menos como por los años, que sería 1543 a 1200 y algo, 1250, no sé, 1250 por ahí, era común la circuncisión en Egipto y es más o menos el tiempo en el que Yosef estaba por ahí. Y la pregunta es, o sea, digo, está bien que les pidiera que hicieran eso, pero la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué Yosef les pide como requisito para darles alimento que se circunciden? El Arizal, el Aria Kadosh, Isaac Luria, nos dice en Sha'ar Pesukim que la raíz mística del decreto, de esto que pidió Yosef, se remonta hasta tiempos de Adán Rishon. Y Adán Rishon en ese tiempo en el que está separado de Javá, de Eva. Recordemos que cuando Caín mata a Abel, Adán decide no tener más hijos y se separa de Javá, de Eva, lo cual lo único que acarrea es que durante ese tiempo, que son 130 años, Adán esté desperdiciando semilla, esté desperdiciando su semilla, esté desperdiciando vida, potencia de vida. Y esas almas que vienen del desperdicio de la semilla, son almas que no tienen un tikkun, son almas sin cuerpo, no pueden hacer un tikkun adecuado. Entonces, ¿qué pasa con esas? ¿Qué van a hacer? Necesitan un cuerpo para hacer una corrección. Entonces, tienen como que una primera oportunidad esas almas y son la generación del diluvio, que pudieron haber aprovechado para poder hacer obras buenas, para poder ayudar al otro, para hacer actos de bondad. Pero bueno, sabemos que no fue así. Por desgracia, la generación del diluvio se corrompió de tal manera que tuvo que venir un diluvio y barrer con todas esas personas, todas esas almas que no lograron hacer esa corrección. Pero después tuvieron otra oportunidad. Y esa oportunidad viene con la llamada generación de la dispersión. Es decir, es una segunda reencarnación, es una segunda oportunidad. ¿Y qué hacen? Quieren construir una torre para llegar a Dios. Y para eso utilizan ladrillos, utilizan cemento o mortero, como le llaman algunos,
y se vuelven a corromper. Sabemos lo que pasa en la Torre de Babel. Es otra oportunidad que no se aprovecha. Después hay otra oportunidad. Viene la reencarnación en Egipto. Las almas llegan como egipcios en tiempo de Yosef. Yosef, que tiene Ruach HaKodesh, lo sabe, lo ve. Y entonces viene y les pide a esos egipcios, a esas almas, que para darles alimento se tienen que circuncidar, es decir, tienen que empezar un proceso de corrección. La circuncisión, el Brit Milá, es como un tikkun, es una, entre varias cosas, es la corrección de las fallas sexuales. Es el pacto de santificación de la vida. Por eso es que Yosef, al darse cuenta de qué almas son, les pide que empiecen por hacer esa circuncisión. Es decir, que ahora sí puedan empezar un proceso de corrección, porque la circuncisión repara a nivel individual, pero también a nivel creación, a nivel universal. Eso dice el Zohar. Dice que es un impacto metafísico, el Brit. Si recordamos, vimos que en la época de la Torre de Babel, la gente utilizó ladrillos y cemento para construir la torre. Bueno, aquí aplica un principio que es midá keneged midá, que es medida por medida. Y cuando el pueblo hebreo fue esclavizado en Egipto, ¿a qué se dedicaban? A trabajo con ladrillos y cemento. Es decir, la corrección de la Torre de Babel. Es lo que hacían, ladrillos, cemento y construir. Ahora bien, se nos había dicho que habríamos de estar 210 años en Egipto. Si cuando fue la salida de Egipto, Moshe tenía 80 años, ¿qué quiere decir? Que si a 210 años totales que se duró en ese exilio, le restamos la edad Moshe para ver cuándo nació, 210 menos 80 son 130. Recordemos que esos 130 años son los que pasó Adán Arishon, separado de Javá, desperdiciando semilla. Eso nos da la idea de que nada ocurre al azar, de que nada se da nada más porque sí. Moshe nace a los 130 años de la esclavitud del pueblo en Egipto. ¿Por qué? Ahí debió de haber nacido. Es el momento exacto para que 80 años después, a ser 210, puedan salir. Nada ocurre fuera de tiempo. También tenemos que recordar que Jacob es la raíz, es el padre espiritual de todas estas almas
que fueron esclavizadas en Egipto. Cuando desciende Jacob a Egipto, ¿qué le dice al faraón? He vivido 130 años. Nuevamente vuelve a indicar que está corrigiendo los 130 años de Adam Arishon. Jacob es el padre espiritual de todas estas almas. Tenemos también que se habla en esta parashá, y es importante porque cuando salen los hermanos, recordemos que Yosef les pone una copa entre sus cosas para que se vayan y después que los alcance uno de sus numerosísimos asistentes de Yosef y les diga, oigan, ¿por qué ustedes pagan mal por bien? Y dicen algunos comentaristas que mucho pensaron que los hermanos lo que entendieron y lo que entendió el mensajero también, el mensajero de Yosef que les dijo eso, es que los estaba acusando de robo, que les estaba diciendo, ¿por qué pagan mal con bienes? ¿Por qué si yo les doy alimento ustedes me roban mi copa? Pero no. Yosef estaba viendo más allá. Estaba viendo mucho más allá. Él lo que estaba queriendo decirles era, ¿por qué ustedes durante toda mi vida en la familia, por qué me buleaban? ¿Por qué me odiaban? ¿Porque era el favorito de mi padre? ¿Porque nuestro padre pasaba más tiempo conmigo que con ustedes? ¿Porque mi padre estudiaba conmigo? ¿Porque mi padre me hizo una capa de colores maravillosa que a ustedes no? ¿Y eso les causó celo? ¿Eso les causó molestia? ¿Y por eso me vendieron? Yosef lo que quería decirles es, ¿por qué tenían ese celo? Si antes mi madre, Rachel, cuando nuestro padre Jacob pidió su mano, se habían intercambiado Jacob y Rachel unas señas para que en caso de que a Labán se le fuera a ocurrir cambiarle la novia a Jacob, o sea, que al enseñarle o al mostrarle esas señales, Jacob supiera que efectivamente la que venía era Rachel. Y entonces la aceptara. Cuando Rachel se da cuenta de que su padre va a cambiar de novia, en lugar de ser ella, va a ser su hermana, Rachel se pudo haber quedado callada. Rachel pudo haber no dicho nada, pero ella decidió darle a su hermana esas señales, ¿cómo se dice? Esos signos para que se los mostrara a Jacob y Jacob supiera que sí era ella, que no al darse cuenta Jacob que no era porque no traía las señales, cancelara la boda y entonces avergonzara a su hermana
enfrente de todos, avergonzar a su hermana en público. Ella se los dio a Lea sin ningún celo, sin ninguna duda. Entonces, Lea tiene la posibilidad de casarse o de procrear con Jacob a sus hijos. Y eso es lo que les quería decir Yosef a sus hermanos. ¿Por qué ustedes sintieron celos de mí? Porque mi padre me puso atención, así causándome un mal al venderme como esclavo o al permitir que alguien me vendiera como esclavo, porque recordemos que realmente los hermanos no vendieron a Yosef, pero al permitir, al dejarme ahí y darse la circunstancia de que unos midianitas me vendieran como esclavo a Egipto, pero era su intención efectivamente venderlo. Entonces, bueno, ¿por qué me hacen mal? ¿Por qué pagan con mal lo que mi madre hizo por la suya y que gracias a lo que mi madre hizo por su hermana, que es su madre, ustedes están aquí? Eso es lo que quería decirles Yosef. Quería que entendieran cuál era ese sentimiento. Miketz nos muestra también que la generación de Mashiach va a ser un reflejo de la de Moshe, en donde hay también una crisis moral, una crisis de corrupción en todos los aspectos, de corrupción sexual también, y que es una oportunidad para ahora sí poder realizar el tikkun al que venimos, el tikkun al que podemos acceder y ahora sí corregir para entender que este tikkun no es un castigo. Que entendamos que nuestro tikkun no es un castigo, sino es una preparación, una corrección para la redención final. Entender que todo viene de Hashem, que todo sufrimiento, que todo dolor, que todas las cosas que aparentemente son oscuridad, son oportunidades para revelar luz. Al final de 2 años, de 2023 al 2025, tenemos la oportunidad de revelar luz, en nuestra conciencia, de traer luz a este mundo para revelarla, para poder transformar esta oscuridad terrible en un lugar maravilloso, en un lugar de luz, de amor, de alegría, de felicidad, de paz. Un lugar en donde no exista la muerte, un lugar en donde solamente exista la vida, la salud, el bienestar, el estudio de la Torá. Amigos, amigas, tenemos una oportunidad muy grande. En este Hanukkah,
tenemos la oportunidad de revelar esa luz, de ser canales de luz como Yosef. Tenemos esa posibilidad. Hagamos todo lo posible por traer esa luz. Entremos, aceptemos nuestro tikkun con alegría. Hagamos estudio de Torah, hagamos lecturas de Tehilim, hagamos ayuda a los demás. Demos tzedakah de dinero, tzedakah de tiempo. Que se impacte nuestro alrededor con nuestra actitud, con nuestra luz. Que seamos como esas luces de Hanukkah que iluminan el alma, que iluminan el corazón. Démonos la posibilidad, ahora sí, de hacer ese tikkun, de prepararnos, porque la redención final está cerca. Cada día está más cerca. Las señales cada vez son más y más fuertes. Que podamos acceder con humildad a este proceso. Que lo aceptemos con humildad y con amor y que lo logremos transformar todo este mundo, toda esta oscuridad en luz, en felicidad y alegría. Muchísimas gracias por la oportunidad, muchísimas gracias por esta ocasión. Amigas, amigos, no me quiero ir sin dos cosas. Una, pedirles que sus donativos sean vida para nosotros, vida para el canal, vida para todos los que nos oyen. Que por favor inviten a todos sus conocidos, compartan este canal, muéstrenlo, enséñenlo, compártanlo, que haya más personas que nos estén escuchando. Tenemos que poder lograr esa transformación y entre más personas puedan estar, será mejor. Gracias por sus donativos, de veras son la vida de este canal. Nuestra sociedad, como siempre les digo, entre ustedes, nosotros y Hashem, es trabajar para difundir el conocimiento de la Torah, para llevar cada vez a más lugares, más corazones, este conocimiento, esta iluminación, esta luz como las velas de Hanukkah. Créanme que todos esos donativos que nos comparten, Hashem lo ve, Hashem lo toma en cuenta y Hashem es muy generoso. Hashem les pagará con bendiciones, les pagará con alegría, con salud, con felicidad, con abundancia. Hashem es muy generoso, paga al 1000, al 100,000 por uno. Muchísimas gracias. Por aquí nos estaremos viendo, Besrat Hashem. Que tengamos una feliz y luminosa Hanukkah. Hanukkah Sameach, la alegría de Hanukkah, la alegría de la redención final. Gracias, mi querido Joel. Gracias a todos ustedes. Shalom Ubrajot. Todo lo mejor y hasta la próxima.